Capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Yo le llamo aquí la explicación de lo que realmente es el evangelio del apóstol Pablo, ¿ok? Si hoy el apóstol Pablo estuviera aquí y le preguntáramos apóstol Pablo, ¿qué es el evangelio? Esas son las palabras que nos contestaría desde este púlpito. Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿Os declaro qué? El evangelio que os sé que. ¿Qué se tiene que hacer con el evangelio? Predicarse, ¿verdad que sí? El cual también que recibiste. Cuando el evangelio se predica, nosotros o la gente que escucha la predicación del evangelio, ¿qué hace con ese mensaje? Lo recibe. El cual también recibisteis, diga conmigo, yo lo recibí. En el cual también que perseveráis. Wow, eso está impresionante. Ahí el apóstol Pablo nos dice: todos tuvimos un encuentro con Cristo, escuchamos el mensaje del evangelio, recibimos ese mensaje, creímos en ese mensaje, pero debemos de perseverar. Diga conmigo, perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Si no, ¿creísteis en qué? En vano. Es decir, dijiste haber creído, pero si no retienes la palabra, realmente nunca has sido salvo. Porque la característica de una persona salva es la perseverancia, dice el apóstol Pablo. ¿Me dicen amén? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está el mensaje del evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? ¿Y que fue qué? Sepultado. Es decir, murió y fue sepultado, ¿verdad que sí? Y que resucitó al tercer día conforme a las. Entonces murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció. ¿En dónde se le apareció a Pablo? En camino a Damasco, ¿verdad que sí? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y miren cómo tomaba el apostolado el apóstol Pablo. No como hoy, que medio mundo quiere ser apóstol, ¿verdad? Y que se autonombran apóstol. Mire lo que dice Pablo acerca del apostolado: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy ¿qué? Digno de ser llamado ¿qué? Apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Diga conmigo: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Alguien me dice amén? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis ¿qué? Creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Diga conmigo: Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es que hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Wow. Diga conmigo: Cristo. Pueden sentarse si son tan amables. Dígame fuerte: Cristo
murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Los que creen en él, como dice la escritura, el que aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Así como por el pecado de Adán, de un solo hombre, entró el pecado a la raza humana, así por el segundo Adán, que es Cristo Jesús, somos ¿qué? Vivificados. Diga conmigo, vivificados. ¿Me dicen amén? Y ese es el evangelio explicado en los labios del apóstol Pablo. Vamos a la página 13 de sus libros. Si es que la tienen digital, yo espero que los que tienen el libro impreso pues también lo tengan en la página 13. El asunto es que vamos al inciso A. Si usted se volvió cristiano en la edad de ¿qué? De adulto. Ojo aquí. Estamos hablando en la clase 401 de que una de las mejores maneras de predicar de Cristo es a través de contar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero ese no es el evangelio, eso es nuestro testimonio y cómo Cristo obró en nuestras vidas. Pero nuestro testimonio, cuando lo compartimos a alguien, va a abrir las puertas para que podamos predicar ¿qué? El evangelio. ¿Me dicen amén? Entonces, si alguien se volvió cristiano en la edad de adulto, estas son las 4 partes que debe de tener su testimonio. ¿Estamos listos? Número 1, ¿cómo era mi vida antes de encontrar a quién? A Cristo. Si alguien le preguntara hoy, ¿cómo era su vida antes de encontrar a Cristo? ¿Qué ustedes dirían? Diríamos muchísimas cosas, ¿verdad? Acerca de nuestro matrimonio, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestra vida, etcétera, etcétera. Ahí en esa, ¿cómo era mi vida antes de encontrar a Cristo? Debemos de explicar qué circunstancias comunes identificaría un incrédulo. Es decir, ¿cómo se identificaría como mi historia un incrédulo? Con mi historia. Número 2, ¿cuáles fueron tus actitudes con las que un incrédulo se identificaría? Hablábamos la semana pasada de las burlas, ¿verdad que sí? A los cristianos, a los creyentes. Decir, yo me burlaba de ellos, ¿verdad? ¿Cuál fue la más importante para usted? ¿Qué sustituía a Dios cuando encontró significado tu vida? Hablábamos acerca de los deportes, ¿qué más? El éxito en el trabajo, el matrimonio, el sexo, el dinero, las drogas, el alcohol, la diversión, la popularidad, las aficiones, etcétera. ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? Es la parte número ¿qué? 2. Ahí tenemos que responder a las siguientes preguntas, ¿verdad que sí? ¿Qué pasos significantes te llevaron a tu conversión? ¿Qué necesidades, heridas o problemas te inquietaron con la manera en que estabas viviendo sin Dios? ¿Cómo consiguió Dios tu atención? ¿Se recuerdan que hablábamos acerca de eso? Número 3, ¿cómo comprometí mi vida a quién? A Cristo. ¿Qué hiciste específicamente? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo usted en su oración? Sea ¿qué? Específico en su testimonio. Número 4, la diferencia que ha representado en mi vida. ¿Qué beneficios has experimentado o sentido después de que viniste a los pies de Cristo? ¿Qué problemas se han resuelto? ¿Será que se han resuelto problemas? Muchísimos. ¿Y será que hemos evitado muchos problemas? También. ¿Cómo te ha ayudado Jesús a mejorar? Muchísimo, ¿verdad que sí? ¿Cómo te ha ayudado en tus relaciones? Da un ejemplo que actual. Ahora, si alguien se hizo cristiano cuando era niño, pero se alejó, o nunca maduró hasta una rededicación más profunda como un adulto, usa los 4 pasos anteriores, pero empieza con el tiempo antes de tu rededicación. Da algunos ejemplos de cómo estabas intentando satisfacer tus propias necesidades sin Cristo. Yo les hago una pregunta. Cuando uno trata de satisfacer sus necesidades sin Cristo, ¿será que logramos satisfacerlas todas? Y las que nos satisfacen de manera temporal, ¿verdad que sí? Pero cuando Cristo satisface esas necesidades, lo hace de una vez por todas y completamente, ¿verdad que sí? Pero no estaban funcionando. Describe lo que te hizo comprender que necesitabas que Cristo guiara tu vida.
¿Será que cuando una persona está sin Cristo necesita que alguien guíe su vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo vagábamos? Sin rumbo y sin dirección, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lograste? ¿Qué dice? Un compromiso pleno. Ojo aquí. Recuerden que esas son personas que vinieron a los pies de Cristo, pero se apartaron y luego se rededicaron al Señor. Cuando alguien toma la decisión de rededicarse al Señor, se supone que ahora se ha comprometido plenamente ¿con quién? Con Cristo. Diga bien fuerte conmigo, por favor. Compromiso pleno. No a mitades, no a medias, no tibio, ¿verdad que sí? Un compromiso que pleno, es lo que espera el Señor. Entonces explique cómo Jesús está satisfaciendo las necesidades más profundas actualmente en tu vida. Inciso C: si te volviste cristiano a una edad temprana y nunca te desviaste, usa los mismos 4 pasos con esta modificación. Señale una necesidad profunda o un problema común que ves en otras personas intentando resolverlo. Cuando alguien dice, yo nací, y cuando yo nací mis papás ya eran cristianos, desde que yo tengo uso de razón me han llevado a la iglesia, entonces una persona así puede ver las necesidades de otros y ver las necesidades más comunes de esas personas sin Cristo, y puede hablar acerca de esas ¿qué? Necesidades. ¿Me dicen amén? Señale cuán infructuosos son sus esfuerzos para satisfacer su propia necesidad. Entonces explique por qué nunca has experimentado ese problema, confiando en que confiando en Cristo temprano en la vida. No diga la edad exacta, continúe los pasos 3 y 4. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cuántas cosas lleva un testimonio? Diga conmigo, 4. Las acabamos de ver y ya vimos las modificaciones dependiendo la edad en la que te hayas convertido. Ahora, aquí vienen algunas sugerencias para preparar tu testimonio. ¿Vamos bien hasta ahí? Número 1, ora y pide a Dios que te dé las palabras ¿qué? Correctas. El Señor nos dijo, vayan de 2 en 2 y prediquen ¿qué? El evangelio, ¿verdad que sí? Y cuando hablen, no se preocupen por qué, por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo lo va a traer a su mente, a su corazón, y les va a dar las palabras que ustedes van a usar para que puedan expresarse de una manera en que puedan dar testimonio de Cristo Jesús. ¿Cómo logramos que eso fluya en nuestra mente, en nuestro corazón, y que el Espíritu Santo use nuestras palabras? Número 1, diga conmigo, debo de orar. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, debo orar. Número 2, debo de tener palabra. El Espíritu Santo no va a sacar donde no hay. Imagínense ustedes que hay un pozo de agua, ¿verdad? Una cisterna. Y tienen muchísima sed. Hay un montón de personas que tienen un montón de sed, pero ustedes dicen, no se preocupen, en mi propiedad tengo un pozo de agua, tengo una cisterna, ¿verdad? No sé cómo le llamen en su país. Avienta el bote con el lazo, lo saca y no sale nada. ¿Va a satisfacer la sed de las personas? No. Eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que nuestra mente y nuestro corazón es un depósito. Diga conmigo, depósito. Y nosotros, para poder estar llenos, debemos de escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra. ¿Me dicen amén? Y mientras más escuchamos, mientras más aprendemos, mientras más leemos, mientras más estudiamos, ese pozo de agua va a estar lleno. Entonces el Espíritu Santo va a sacar de todo lo que tú haces todos los días en el estudio de la palabra, y va a traer a tu mente y a tu corazón lo que has de decir. Pero no va a traer nada si no hay nada. ¿Me dicen amén? Nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos, se lo voy a poner de esta manera, somos como un file cabinet,
un gabinete donde hay un montón de files. Esos files son la palabra de Dios, las enseñanzas, los estudios, los discipulados, los cursos que hemos estudiado, los libros que hemos leído, los libros que hemos escuchado. Y entonces lo que hace el Espíritu Santo es que va así, mira, dependiendo de la conversación que esté teniendo, está buscando en todos esos files y va a traer a tu mente lo que tú necesitas. Es ahí donde se cumple. No se preocupen por lo que han de qué, de decir, porque el Espíritu Santo los va a traer a su mente, a su corazón y por ende a vuestros labios con vuestras palabras. ¿Me dicen amén? Dáselo más fuerte al Señor, por favor. All right. Número 2, escríbelas en papel. Dios honra ¿qué? La preparación. Como predicador, y yo creo que todos los predicadores y los maestros que están aquí estarán de acuerdo conmigo cuando les digo lo siguiente: como predicador, lo peor que puedes hacer al dar un estudio, una clase o un mensaje predicado es prepararte sin tener un bosquejo. Pararte sin tener un bosquejo. Eso es lo peor. Las peores pesadillas que yo he tenido es predicar sin un guideline, sin un bosquejo, sin decir y saber, ok, estos son los puntos que voy a predicar, esto es lo que voy a decir, esto es lo que voy a hablar. Cuando tú no tienes por escrito los puntos principales de lo que vas a hablar, se forma caos y desorden. Y hablas mucho, pero comunicas poco o nada. ¿Me estoy explicando? Por eso los predicadores y los maestros, yo siempre les digo, manténganse enfocados en su orden. Ustedes tienen una introducción, tienen un pasaje clave. En ese pasaje clave tienen una verdad clave, tienen puntos principales y luego en cada punto principal tienen un subpunto de desarrollo. Pero no se les olvide llevar el orden, porque a veces en los subpuntos nos perdemos y perdemos a la audiencia. El predicador siempre tiene que recordar cuál fue el punto número 1, cuál fue el punto número 2, cuál fue el punto número 3, porque quizá el desarrollo la gente no lo va a recordar, pero los puntos principales sí lo van a recordar. Lo mismo sucede en el testimonio. Usted debe de tener en su testimonio los puntos principales de su vida, los más importantes, los más impresionantes. Por ejemplo, me secuestraron, tenía una pistola en la cabeza, pero algo sucedió y de la nada me dejaron ir y sin que se pagara el rescate. Dios me ayudó a escapar. ¿Sí me estoy explicando? Tú tienes los puntos principales de algún testimonio, de algo que pasó en tu vida, de algo en lo que Dios obró o de cómo viniste a los pies de Cristo. Escribe esas partes principales de tu testimonio en un papel, porque Dios honra ¿qué? Diga conmigo, la preparación. No digas ahí a ver el Señor qué me da, porque eso no es de Dios. Dios honra ¿qué? La preparación. ¿Me dicen amén? Una vez que tú tienes tu testimonio por escrito, si logras memorizarlo, ya lo hiciste. No me contesten, ¿ok? Pero ¿cuántos de los que están aquí tienen su testimonio de conversión de memoria y lo pueden compartir en este momento si fuera necesario, sin titubear? ¿Me dicen amén? Si hay alguien aquí que todavía, si le doy el micrófono ahorita y le digo, cuenta tu testimonio de conversión, y le dan un montón de vueltas y nos aburren 10 minutos y nunca nos dijeron nada, están en terribles problemas. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca la iglesia necesita predicar al Cristo resucitado. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Número 3, hágalo corto y al punto. Diga conmigo, al grano. Corto y al grano. No pierdas de vista tu meta. Sea que breve. Número 5, evite detalles excesivos e innecesarios. Yo me recuerdo aquel día, era un día lluvioso, había rayos y centellas. Yo estaba sentado en esa silla viendo cómo los rayos caían. ¿A quién le interesa eso? A nadie.
Y me recuerdo bien clarito cuando estaba moviendo mi pie debajo de la mesa mientras escuchaba a la persona que me hablaba de Cristo. Y entonces pensé dentro de mí, ¿a quién le interesa eso? A nadie. Los detalles no son importantes, lo que importa es lo que sucedió. Diga conmigo, ¿qué sucedió? Me dicen amén, déselo fuerte al Señor. ¿Qué sucedió? Estaba yo escuchando esas palabras del evangelio cuando sentí un quebrantamiento en mi corazón y empecé a llorar de la nada, porque ese mensaje que estaba recibiendo me tocó tanto y me sentí que yo era el que había crucificado a ese Cristo, y en ese momento entregué mi vida a Jesús. Eso es lo que nos interesa escuchar. No la lluvia, que estaba en una silla, en una mesa con toda la familia, había tantos primos, había tantos tíos, habían venido de vacaciones. ¿A quién le interesa? Ahí ya perdió la atención de las personas. ¿Me estoy explicando? Diga conmigo, breve, al grano, sin detalles excesivos e innecesarios. ¿Me dicen amén? Procura mantener tu testimonio en ¿cuántos minutos? 3 minutos. Refiérase a experiencias que la mayoría tiene en ¿qué? En común. ¿Qué experiencias tiene la mayoría en común? Un matrimonio a punto de disolverse, una enfermedad terminal, ¿verdad que sí? Una mala noticia que se recibió, pérdida de algún familiar. Enfócate en esas cosas comunes que uno en muchas ocasiones tiene. ¿Vamos bien? Refiérase a experiencias que la mayoría tienen en común. Comparte una parte de tu vida en la que ellos ¿qué? Se identifiquen. ¿Sabes cuándo se identifican? Yo sé lo que tú estás sintiendo porque yo lo viví. Lo mismo que estás viviendo tú, yo ya lo pasé. Y yo entiendo perfectamente qué es lo que tú sientes o qué es lo que estás viviendo. ¿Me siguen hasta aquí? Siguiente, sea honesto sobre luchas que continúan. No somos perfectos, las luchas siguen, tenemos caídas y Dios nos levanta. ¿Me dicen amén? Tu vida no es ¿qué? Perfecta. Siguiente, no implique que todos tus problemas acaban en la conversión. Hay personas que dicen, una vez que vienes a los pies de Cristo, todos tus problemas terminan. ¿Será cierto eso? Al contrario, en el momento en que te entregas a Cristo, se desata una guerra, se desata una lucha. Los problemas, en lugar de crecer, ¿qué hacen? Crecen, aumentan, porque el diablo no quiere perderlo a la persona y va a luchar por ella. Y va a querer y a batallar con ella y a luchar con ella para que no persevere. Por eso dice la palabra de Dios, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, la característica de los salvos es su perseverancia. ¿Vamos bien hasta ahí? Usa la mayoría del tiempo en la parte 4. Cristo hizo ¿qué? La diferencia. Diga conmigo, Cristo hizo la diferencia. ¿Qué hace la diferencia en una crisis, en una lucha, en una prueba? Diga conmigo, Cristo. Cristo es nuestra salida, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Cristo es nuestra ancla, Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestra torre fuerte. ¿Alguien dice amén? ¿Quién hace la diferencia? Diga conmigo, Cristo. Siguiente, haga énfasis en por qué usted recibió a Cristo, los beneficios que sucedieron. Menciona el beneficio de estar seguro de tu destino cuando ¿qué? Yo les hago una pregunta, no me contesten, ¿ok? Pero si yo voy de uno en uno y les pregunto, si te murieras en este momento, ¿a dónde te irías? Si su respuesta es no sé, a ustedes les hace falta mucho discipulado. Son unos bebés espirituales. Ni siquiera han cursado clase 101. Si su respuesta es solo Dios sabe o allá Dios dirá, usted ni siquiera ha entendido lo que es el mensaje del evangelio.
y lo que significa el regalo de la salvación. La salvación es un ¿qué? Un regalo. ¿Cómo lo recibimos? Diga conmigo, de manera gratuita. No por mérito propio, no por obras para que nadie se gloríe. En el momento en que me entrego a Cristo, yo estoy seguro de mi salvación, porque Él prometió que donde Él está, también yo voy a estar. No por mí, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y por su bendita y gloriosa resurrección. Si yo les pregunto hoy, si murieras en este mismo instante, ¿a dónde te irías? Y ustedes dicen no sé, o titubean, o se quedan pensando, ustedes tienen problemas doctrinales. Yo espero que cuando alguien les pregunte, si murieras en este instante, ¿a dónde te irías? A la misma presencia del Dios Todopoderoso. ¿Alguien dice amén? Dele ese fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo lo pagó totalmente. Está completamente pagado. ¿Me dicen amén? Completamente. Siguiente, no exagere o presuma sobre los pecados de la ¿qué? De la preconversión. Hay gente que alardea del yo era malo, 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 pero lo hace con un orgullo que pareciera que ellos quisieran regresar así de malos. Deberíamos de alardear poco y decir, con vergüenza te digo, yo viví esto, hice esto y me da tanta vergüenza contártelo, pero te lo cuento, ¿sabes para qué? Para que veas que el poder de Dios es grande y Él es capaz de hacer lo que nadie más puede hacer. ¿Alguien dice amén? Y de que para Él no hay persona exageradamente sucia a quien no le pueda extender los brazos, su brazo de amor. ¿Alguien dice amén? Siguiente, no haga comentarios negativos sobre otras religiones o personas. No mencione ninguna ¿qué? Denominación. Nosotros estamos afiliados a una denominación. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes que nosotros alardeamos de nuestra denominación? Nunca. Y nunca lo van a hacer. Tenemos posturas doctrinales. Estamos 100% enfocados en la palabra de Dios, pero no vamos a alardear de las denominaciones. ¿Sabe por qué? Porque las denominaciones, en lugar de unir a la iglesia, ¿qué hacen? La separan, la dividen, ponen barreras. Cuando Dios me llamó al ministerio, la iglesia en donde Dios me llamó a pastorear tenía la denominación y luego el nombre de la iglesia. Después de un año que pastoreé esa iglesia, le cambié el nombre y cambié el letrero y le puse Iglesia Cristiana Fulanita de Tal. ¿Por qué? Porque las denominaciones crean barreras. Hay gente que ni siquiera sabe si es una denominación cristiana, evangélica o no, pero todo mundo sabe quién es un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. ¿Alguien dice amén? No mencione ninguna denominación, no haga alarde de las denominaciones. Ninguna denominación es perfecta. Solo hay uno perfecto y ese es Cristo, y de Él debemos de predicar y de Él debemos de hablar. Dáselo más fuerte al Señor, por favor. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando usted empieza por delante la denominación, se crean barreras y ya no se logra una conversación, se convierte en un debate. Es que ustedes esto y es que ustedes lo otro y ustedes, ya no se predica de Cristo, ya no hay una conversación acerca del evangelio. Ahora se transformó en un debate. Y no se diga si guardamos un día diferente, ¿verdad que sí? Hay tiempo para todo. Pero si le estoy predicando a una persona de otra religión, no voy a hablar mal de las religiones. Me voy a centrar en el mensaje de salvación de Cristo Jesús. No voy a hablarles de la idolatría, no voy a hablarles del infierno ni siquiera primero. Primero les voy a hablar de la esperanza que es Cristo. Porque hay gente que llega y manda a la gente al infierno de un solo. Descarriado, te vas a ir al infierno. Horrible.
Y ese no es el mensaje con el que arrancamos en 1 Corintios 15. ¿Cuál es el mensaje del cual habla Pablo en la primera carta a los Corintios? El mensaje del Evangelio. Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ustedes recibieron ese Evangelio y creyeron en él, y en él perseveran hasta hoy en día. Y el que resucitó de entre los muertos vivifica a las personas y les da salvación y vida eterna. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Vamos adelante. No cite mucha escritura, máximo ¿qué? Un verso. Y cuando hablamos de no cite mucha escritura, estamos diciendo no diga todas las citas bíblicas. Usted en su conversación puede estar hablando de la palabra de Dios, pero como la gente no conoce las escrituras, se puede abrumar de las escrituras. Y peor si le está hablando a alguien que no conoce, que no cree en la Biblia. En el momento en que usted le menciona la Biblia, se cerraron las puertas. ¿Me estoy explicando? Hable acerca de ¿quién? De Cristo Jesús. No es necesario decir citas bíblicas, menos a un no creyente. ¿Me siguen hasta aquí? Simplemente hable o diga la palabra nos enseña. That's it. ¿Vamos bien hasta ahí? No conteste preguntas que ellos no han. Porque hay gente y seguramente te estarás preguntando. No asuma. No conteste preguntas que ellos no han hecho. Simplemente conteste lo que sí le pregunten y de manera concisa. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, dé ejemplos concretos de los cambios en tu vida. ¿Cómo cambió tu vida? Voltea a la persona que está a tu lado y dile, ¿cómo cambió tu vida? ¿Será que Cristo cambia vidas o no? Yo me entregué a Cristo en mi adolescencia. Y una de las cosas que me recuerdo que Él cambió mi vida fue mi vocabulario. Era una persona tan mal hablada que no decía una frase sin una mala palabra. Y ahora que escucho personas que son así de mal habladas, me da tanta vergüenza ajena. Digo, wow, qué bajo había caído. ¿Cierto o no es cierto? Lo más terrible. Y nunca se me olvida que casi cada 30 segundos tenía que estarle pidiendo perdón al Señor en mi proceso de cambio. Habla, ay, perdóname, Señor, ya no voy a decir eso. Y luego otra, ay, perdóname, Señor. Y perdón, y perdón, y perdón, hasta que de pronto pude hablar sin decir malas palabras en mi juventud, y me quedé sorprendido. Por eso cuando mis niñas dicen alguna mala palabra o escriben alguna mala palabra, les caigo y les digo, ¿cuándo han escuchado eso? Y lo peor si la dicen en español. Yo no sé sus hijos, pero yo no sé qué le está pasando a mis niñas. Y yo le digo, ay, Dios mío, ten misericordia de mí y ayúdame. Pero se han convertido tan patriotas de mi país. Yo no soy nada patriota. Nada, así miren, cero orgullo patriótico que yo tengo. Estoy orgulloso de ser cristiano. Eso sí, es poder de Dios y salvación. ¿Me dicen amén? Y ellas han caído en un patriotismo que yo digo, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde lo sacaron? Y luego dicen palabras o frases que ni siquiera saben qué significa, y que tú te quedas como que, ¿de dónde sacas eso? Y en ocasiones hasta malas palabras son, porque simplemente repiten lo que ¿qué? Lo que escuchan. Da ejemplos concretos de cómo Cristo cambió tu vida. Quizá tu problema era la bebida, ¿verdad que sí? Otros problemas que quizá tenías. Siguiente, cuanto más específico seas, más dinámico que será. Sea específico, ve al grano. Evita usar ¿qué? Fechas. Cuando una persona llega y empieza su historia allá en el 1980 y algo, ya tú dices, el aburrimiento llegó, de aquí no nos vamos hoy. Evita decir fechas. ¿Cierto o no es cierto? Escuchas a una persona allá en el 1000 y algo, el 17 de octubre de 1500, no se cree. Empiezas diciendo fechas y ya arruinaste, ya la gente la perdiste.
porque ya saben que vas a estudiar, me vas a comenzar con una historia interminable. Evite usar fechas, diga conmigo, nombres y edades. A la gente no le importa. ¿Vamos bien? Esté preparado. Practíquelo hasta que se sienta que natural. Léalo en voz alta su testimonio y revíselo para hacerlo interactivo. Permita a un amigo leerlo y que haga ¿qué? Sugerencias. No le tenga miedo a la crítica constructiva. Deberíamos de aprender a decirnos nuestras verdades sin ofendernos. ¿Me dicen amén? Y sin sentirnos ofendidos. Pero ahorita hay personas que son como un cristal. No les puedes decir ni mi alma porque se rompen, se quiebran, se lastiman. Nuestra iglesia sería totalmente diferente si tuviéramos la madurez de decirnos la verdad con amor. ¿Sabe cómo se le llama eso en la Biblia? Dáselo más fuerte al Señor. A eso se le llama exhortar. Exhórtense con ¿qué? ¿Saben qué significa exhórtense con amor? Repréndanse, díganse las verdades de lo que están haciendo mal con amor. No con el fin de atacar, de destruir, de señalar, de juzgar, sino con el fin de ayudar a la persona ¿qué? A mejorar. Y cuando recibamos una observación de alguien y sabemos dentro de nosotros que está en lo correcto, no se enoje, no se haga el digno o la digna. Agradezca, diga muchas gracias, voy a poner cartas en el asunto, eso me va a ayudar a crecer y a ser mejor persona. Necesitamos cambiar de ser esa generación de cristal donde no te pueden decir nada porque la gente se ofende. Y a veces sí se necesita que nos digan: hey, mira, ya estás grande, ya estás viejo, ya estás vieja, ya no estás para esos trotes, ya párale, ya no te expreses de esta manera, ya no hagas esta clase de chistes. ¿Me siguen hasta aquí? Ya no hables con ese vocabulario obsceno en doble sentido. Ni un amén santo. Eso eran antes, pero ahora son nuevas ¿qué? Y ¿sabes qué es lo peor? Que si nadie te lo dice con amor, vas a quedarte en las mismas, en la misma situación. Por eso es importante permitir que un amigo lea su testimonio y que le haga sugerencias, que le haga una crítica constructiva. ¿Me dicen amén? Siguiente, hable casual e informalmente en un tono ¿qué? Real. ¿Sabe por qué el evangelismo personal o el evangelismo de puerta en puerta o el evangelismo en los parques ya no está teniendo efecto? Porque no se comunica de una manera correcta. Hoy vengo a decirles que se van a ir al infierno si no ven a Cristo Jesús, si no creen en Cristo Jesús. Y están en los parques o en las plazas mandando a medio mundo. A veces yo los escucho en videos y me da pena ajena, se los digo de verdad. Pero luego veo a otros en parques teniendo conversaciones, respondiendo preguntas, predicando de Cristo y a veces hasta haciendo debates, pero de una manera tan casual, con un tono tan real como teniendo una conversación. Recuerden, no están predicando, están teniendo una conversación en la cual están contando su testimonio. Porque luego se espiritualizan, ¿verdad? Bueno, pues déjame primero orar para poder contarte mi testimonio. Come on. Usted tuvo que haber orado en su casa. ¿Qué persona no creyente va a estar ahí esperando hasta que usted ore para que se prepare su testimonio? No, eso se hace desde casa. Usted en una conversación casual habla su testimonio y lo comparte en 3 minutos. No cambia tono, no tiene un lenguaje rebuscado, técnico, cristiano. Tiene que ser normal. Dile a la persona que está a tu lado: sé normal. Mire, se lo digo de verdad. Yo he escuchado personas que hablan con personas no creyentes y ¿sabe cómo les dicen? Hermano o hermana. Tienen tan arraigado el hermano o la hermana
que no pueden distinguir entre un creyente, un hijo de Dios, y un no creyente. Y a todo mundo le dicen hermano. Eso es terrible. Dile al que está a tu lado, normalízate, por favor. Y no se diga las muletillas de amén, gloria a Dios, aleluya. Y cuando yo estaba, amén, aleluya, gloria a Dios, yo me recuerdo que estaba recibiendo, amén, aleluya. Y de repente Cristo entró, amén, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Dios. Esa alabanza es buena. Pero cuando usted ora a Dios y cuando usted alaba a Dios, hay un tiempo para todo. ¿Me dice amén? Hay tiempos de alabanza, hay tiempos de himnos, cánticos espirituales, salmos. Hay tiempos de glorificar a Dios en una vigilia, pero hay tiempos para conversar con una persona de manera normal, sin un amén, aleluya, gloria a Dios, alabado, santo. Y hay otros que hasta le hacen así. Siento el poder de Dios, la gloria de Dios. Come on, ¿de verdad? Dice la palabra de Dios que todo lo que hagan, háganlo decentemente y con orden. Que la gente no piense que ustedes están locos. Así de claro es el apóstol Pablo en la comunicación del evangelio. Prefiero hablar 5 palabras en el entendimiento, dice, pero que vean que soy normal y que estoy cuerdo. Por eso él podía ir a gobernantes, podía ir a filósofos, podía ir a quien fuera y hablarle de Cristo. Dile que está a tu lado, sé normal. ¿Me dicen amén? Cuando empiezas a espiritualizar todo, porque hay gente que le encanta que la vean como espiritual, pero nadie tiene que verte como espiritual. La espiritualidad se demuestra con tus acciones, no con tus palabras, ni con tus acciones. ¿Me dicen amén? Ahí se demuestra el fruto del Espíritu Santo. Porque yo he conocido unas personas que, no aquí, ok, eso es en mi país, que tú decías, wow, pero mira nada más. Y luego te das cuenta que su lengüita es como de una serpiente. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, mis acciones. ¿Vamos bien hasta ahí? No dramatice o embellezca ¿qué? Su historia. No comparta experiencias ¿qué? Místicas. Comparta en el nivel de ¿quiénes? De la gente. Exprésese de una manera que la gente pueda entender. Te voy a contar mi testimonio. Tuve un éxtasis espiritual. En el momento que dijiste éxtasis, la gente dice, ¿y qué eso con qué se come? Sé normal. Tuve una experiencia tan bonita con Cristo y con su amor. Y desde que tuve esa experiencia con Él, me cambió la vida por completo. Llenó el vacío, me quitó la tristeza que ni siquiera me explicaba el por qué la tenía, y me llenó de una paz tan grande y de una alegría tan inexplicable como tú no tienes una idea. ¿Cuál cree que ustedes que entiendan la gente? ¿Ese o el tuve un éxtasis espiritual? Salí del cuerpo y me veía a mí mismo. La gente se queda como, ay Dios mío, espiritismo, ¿qué? Si alguien tuvo una experiencia así, gloria a Dios, qué bueno, pero hay momentos para contar esas experiencias. Y con un no creyente esas experiencias no hacen sentido, porque la mayoría de veces no tienen que ver con conversión. ¿Me siguen hasta aquí? Es más, cuando se trata de experiencias místicas que la Biblia no registra que sean sí o no, que sea su experiencia, yo no me atrevo a negarlo, pero tampoco me atrevo a decir que es cierto. Rebecca Brown dice que ella visitó el infierno y que el infierno es como una especie de túnel, como en forma de no sé qué, y que en cada túnel, en cada brazo de cada túnel es un departamento dependiendo de los pecados de cada persona. El departamento de los adúlteros, el departamento de los mentirosos, el departamento de los fornicarios. Cada túnel tiene personas con esos pecados. Y lo cuenta en su testimonio. Yo visité el infierno. Y luego escribió otro.
Yo visité el cielo, o una visión divina del cielo, algo así se llama. Yo le digo, ni siquiera lea esos libros. Si se lo cree, crea la mitad y la otra mitad. Sabrá Dios de dónde se lo sacó, porque fundamento bíblico no hay. Y yo no puedo dar como un hecho que así es. ¿Me siguen hasta aquí? Es mejor predicar la palabra de Dios que las experiencias místicas que no tienen manera de demostrarse bíblicamente. ¿Me dicen amén? Díselo fuerte ese aplauso al Señor. Ánimo. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, pero también sé lo que el apóstol Pablo dice. Lo acabamos de leer casi un capítulo entero, 1 Corintios 15. Lo que realmente es el evangelio y cómo se debe de predicar. Al inicio lo leímos casi todo. Siguiente, no amoneste a las personas, no parezca que predicador. ¿Vamos bien hasta ahí? Use yo, mí y mío, no usted. Es acerca de usted, no de qué, no de ellos, es su testimonio. Use buen humor, reduce la tensión y relaja a las personas. Dile al que está a tu lado, sonríe. Usa el buen humor. De repente un chistorete por ahí en medio de tu testimonio. Si lo haces demasiado sublime, va a ser difícil que la gente se mantenga conectada a tu testimonio. Escoja un tema central. Aquí hay una lista de posibles temas del testimonio. Confiar que Jesús me ha ayudado a proceder con mi preocupación, me ha ayudado con mi ansiedad, con mi culpa, con mi vergüenza, con mi enojo, con mi temperamento, con mi vacío, con mi falta de propósito, con mi pesar, con mi tensión, con mi estrés. ¿Algunos han experimentado alguna de estas cosas, sí o no? Levanten la mano los que sí lo han experimentado. Ahora, ¿más de una? Más de una. Y la mayoría de gente va a atravesar por alguna preocupación, por alguna ansiedad, va a sentir alguna culpa, alguna vergüenza, algún enojo, un temperamento fuerte, vacío, algún pesar, alguna tensión. ¿Me siguen hasta aquí? O por ejemplo, confiar que Jesús me ha dado paz interna, me ha dado perdón, un nuevo comienzo. Jesús me ha dado paciencia, me ha dado amor, me ha dado vida con propósito y significado, me ha dado consuelo, me ha dado alegría, me ha dado nuevas fuerzas para vivir, una nueva energía. ¿Me dicen amén? Siguiente página. Jesús me ha ayudado. ¿A qué más me ha ayudado el Señor? Aquí hay algunas otras cosas para que las utilice en su testimonio. Me ayudó cuando me sentía con autoestima baja, una mala salud, desilusión, inseguridad, pesadumbre, descontento, disgusto, miedo, soledad, falta de apoyo emocional, adicciones, malos hábitos. Estaba autocentrado en mí mismo, desesperación o depresión, diversiones baratas, fastidio con mi vida, miedo a la muerte. Algo me hacía falta, amargura y resentimiento. Me ayudó cuando tenía dolor al rechazo. Me ayudó en los problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas en mis negocios. O la siguiente parte de la lista, lo que ha hecho que Jesús me ha dado. Jesús me ha dado ¿qué? Importancia, soy valioso a Dios, fuerza para seguir adelante, confianza en tus planes buenos, confianza y sentido de seguridad, segunda oportunidad a la vida, contento y paz, fe para enfrentar mis miedos, confianza de que Él está conmigo, una familia, una iglesia que me apoya, poder para cambiar, liberación, amor para otras personas, esperanza, felicidad real, duradera. Una aventura con Dios, seguridad del cielo, un sentido de plenitud, liberación de mi pasado, el amor incondicional de Dios, cambio positivo en mi matrimonio, cambios positivos en mis finanzas, cambios positivos en mis... Hay muchísimos temas en los cuales se pueden centrar el testimonio. Dios permite experiencias en mi vida que puedo relacionar con otros que necesitan. ¿A quién? A Cristo. Circunstancias comunes. Puedes dar tu testimonio sobre cómo Jesús te ayudó en las siguientes experiencias. Aquí va la circunstancia positiva. ¿Me siguen hasta aquí? Te ayudó con adopción, rompiendo ¿qué? Un mal hábito,
ganancia financiera, crianza de los niños, el matrimonio fortalecido o restaurado, un nuevo bebé que de manera milagrosa nació bien, nuevos amigos, éxito, nuevo negocio, casa nueva, nuevo trabajo, amor renovado, relaciones que en todas esas cosas podemos ver la mano de Dios, ¿verdad que sí? En crisis mayores, Él me ayudó en medio de un abuso, en medio de un accidente, una adicción, un aborto, una quiebra, un sueño no realizado, el desorden en el comer, la muerte, la depresión, enfermedad, discriminación, divorcio, hogar vacío, problemas financieros, la esterilidad, incesto, cárcel, violación, cirugía, etcétera. También son otros temas que se pueden utilizar en un testimonio. Comprenda que usted tiene más de un ¿qué? Las situaciones diferentes requieren testimonios ¿qué? Diferentes. Escoge el testimonio que esté de acuerdo con sus oyentes, es decir, que se identifiquen con algún tema de los que hemos hablado. Siguiente, recuerda que también puedes decir cómo otros han ¿qué? Cambiado sus vidas. Tu grupo pequeño puede compartir sus historias entre sí. Ojo aquí, nuestros grupos pequeños son los comités a quienes ustedes pertenecen. Por ejemplo, si tú acudes a las reuniones de matrimonios, ¿de cuántos de los matrimonios tú conoces sus historias de conversión que tú puedes contar? Porque hay personas que tienen unos testimonios tan extraordinarios que tú dices, wow, yo puedo utilizar el testimonio de fulanito para cuando hable con una persona. Si tú eres parte del grupo de mujeres, ¿de cuántas de esas mujeres conoces su testimonio de conversión? Y si no, dile al que está a tu lado, a socializar. Carnita asada, tema, testimonio de conversión. No chisme, ¿ok? Tema, testimonio de conversión. ¿Cómo fue que te convertiste? ¿Cómo fue que viniste a los pies de Cristo? ¿Cómo era tu vida antes de venir a los pies de Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora? Y por favor, si su vida no ha cambiado, no lo diga, nada más entréguese a Cristo. Sí, se lo digo de verdad, porque hay personas que vienen a la iglesia y sus vidas nunca cambiaron. Siguen igual, nada más con la diferencia de que ahora vienen a la iglesia. Y si sus vidas siguen igual, es porque Cristo no ha entrado en sus corazones. Porque es imposible que el que viene a los pies de Cristo no sea transformado. Alguien dice, me encontrarán un fuerte aplauso al Señor. O cambias, Cristo cambia. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Me dicen amén? Yo no sé si entre los jóvenes de entre unos a otros conocerán su testimonio, o en el grupo de hombres. ¿Será que conocemos? De hecho, hasta deberíamos de hacer unas 2 o 3 reuniones de testimonio, ¿verdad? Y que todo el mundo comparta su testimonio de conversión, cómo era su vida antes, cómo es su vida ahora, etcétera. Los grupos pequeños. ¿Vamos bien? Recuerda también decir, no use términos religiosos o clichés o amplias generalidades. Ya les hablé como el amén, aleluya, gloria a Dios, todo eso, ¿verdad? Pregunte, si fuera un incrédulo, ¿comprendería lo que digo? Esa es la pregunta, ponerse en los zapatos del incrédulo. Traduce términos cristianos, un léxico de cliché, el que no debemos de usar, ¿ok? Bienaventurado. Es mejor decir que feliz. Ahí está a un ladito, diga conmigo, feliz. Nací de nuevo. Nadie lo va a entender, un incrédulo no entiende eso, lo entienden los cristianos. Mejor diga, he dado un nuevo comienzo. Fui salvado. Mi vida cambió en ese momento. Él es el administrador de mi vida. Acepté a Jesús como mi piloto, como el piloto de mi vida. Me arrepentí. Cambié de qué? De pensar, de parecer. Es lo mismo, ¿verdad? Había pecado. Supe que había ¿qué? Fallado. Todos somos pecadores. Nadie es perfecto. Nadie batea 1000, es decir, nadie es el todo. Me sentí culpable. Comprendí que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para un incrédulo. Nosotros sí lo entendemos, un incrédulo quizá no. Fases que deben evitar en un testimonio al incrédulo. Alabo al Señor para. Ahora soy tan bendecido, aleluya, amén.
fue glorioso, me sentí culpable. El Señor puso en mi corazón. Dígame amén o dígame ay Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos la pasamos tanto conviviendo con cristianos que se nos olvida cómo compartir con los incrédulos. Nos encerramos en una burbujita cristiana que se nos olvida poder relacionarnos y tener la facilidad de relacionarnos con los incrédulos sin ser o hacer lo que ellos hacen. ¿Me dicen amén? El apóstol Pablo no tenía ese problema. Pablo decía: me puedo adaptar a quien sea con tal de que me deje hablarle de Cristo. Me hice judío para ganarme a los judíos y le hablé como judío. Tampoco vaya a ponerse a cambiar el acento porque va a ser ridículo, ¿verdad? Me hice judío para ganarme a los, me hice griego para ganarme a los griegos, me hice gentil para ganarme a los gentiles. Y ya le dije que un amigo, y es historia real, me hice borracho para ganarme a los borrachos. No. Cuando yo comencé a ir a la iglesia aquí en este país, yo llegué aquí de 15 años, comencé a ir al grupo de jóvenes. Me entendí con un hermano de la iglesia, un muchacho, nos hicimos muy buenos amigos, andábamos para todas partes juntos. En una ocasión me habla bien borracho y me dice: hey, ven, recógeme, no puedo manejar, estoy aquí en el trabajo. ¿Qué pasó? Me puse a tomar con mis amigos. Yo, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Y tu testimonio? Es que la Biblia dice: me hice judío, me dijo todo el versículo, borracho y todo. Entonces yo me tomé unas para ganármelos a ellos. Historia real, se lo digo de verdad. Y me citó la Biblia. No se vaya tampoco a los extremos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos un testimonio del poder de Dios y cómo Él ha obrado en nuestras vidas. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? All right. ¿Cómo dirigir un testimonio? Número 1, sé sensible a los problemas o necesidades donde Jesús te ha ayudado. Ese también era un problema grande en mi vida o en mi matrimonio, etcétera. De hecho, me sentía muy desesperado, frustrado, etcétera. Entonces descubrí algo que hizo una gran diferencia en mi vida. Lo compartes, te identificas, pero descubrí algo que hizo una gran diferencia. Algo que logró cambiar la situación. O alguien, mejor dicho. ¿Quién es? Cristo Jesús. Refiérase a las noticias o a la televisión que traten de alguna necesidad o problema común. Leyó acerca de, seguramente que puedo identificarme con ellos, con cómo ellos se sienten. No hace mucho tiempo que luchaba con eso también. Entonces algo pasó que cambió para mí. Empiece con una declaración que esté de acuerdo con una situación relacionada. Parece que la vida está haciéndose más y más que rápida. A veces la vida apenas es tan complicada. La vida no siempre resulta de la manera como usted lo planeó. Y de ahí parte para contar su testimonio. Número 3, ¿cómo dirigir tu testimonio? Discúlpese con las personas que ha conocido por un largo tiempo y no le ha dado testimonio. Discúlpese con ellas y con su disculpa hábleles del evangelio. Don José, le suplico que me disculpe. Nos hemos conocido por largo tiempo y lo considero un buen amigo. Pero los amigos no guardan secretos y nunca le he dicho sobre la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Supongo que tenía temor de qué pensaría, que yo era algún tipo sin sentido. Sin embargo, y empiezas a contar tu testimonio. ¿Será que habrá alguien que conoce a alguien por mucho tiempo y no le ha hablado acerca de Cristo? El tiempo es ahora. Anuncia día a día a alguien que Él salva. Salmo 96:2. ¿Vamos bien hasta ahí? Déjeme hago un paréntesis en la página 19, no se me vaya a ir. ¿Ok? Hoy tuvimos una conferencia
si no me equivoco, es la última conferencia de Recharge de la asociación. Y el tema de hoy fue predica de manera evangelística. No le voy a decir todos los puntos que se trató el mensaje, pero le voy a decir uno que me marcó la vida, que le quiero compartir y que me quedó guardado en el corazón como usted no tiene una idea. ¿Me sigue hasta aquí? All right. Imagínense que usted está perdido. Todos ustedes todavía no son salvos. Son personas no creyentes. Son personas incrédulas. ¿Me siguen hasta aquí? Ustedes están perdidos en sus pecados. Si mueren hoy, van a ir al infierno. Imagínate que estás perdido y sin salvación. ¿Ok? Y todos los cristianos compartieran el evangelio de la misma manera que tú lo haces. ¿Te salvarías? Wow. Escucha esto otra vez. Si usted estuviera perdido y sin salvación, y todos los cristianos que existen sobre la faz de la tierra compartieran el evangelio de la misma manera que en este momento usted lo comparte, ¿usted se salvaría? Está fuerte. La respuesta de algunos es no, porque no le estoy predicando a nadie. Entonces, si esos cristianos que existen predicaran como usted predica, pero usted no está predicando, usted sería directito al infierno. Impresionante. Se lo vuelvo a repetir. Si estuvieras perdido y sin salvación, y todos los cristianos que hay en la faz de la tierra compartieran el evangelio como en este momento tú lo estás haciendo, ¿te salvarías? ¿Será que acaso el mensaje llegaría a tu vida? Usted sabe que yo tengo un problema. Yo tengo un problema con el hecho de que haya una iglesia en cada esquina y que la iglesia no esté teniendo el impacto que debería de tener en la sociedad. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, los cristianos, no estamos predicando a Cristo. No estamos compartiendo las buenas de salvación, las buenas nuevas de salvación. No estamos dando testimonio. Hay una iglesia en cada esquina. Si todos nos uniéramos en la gran comisión, nuestras ciudades alrededor serían otra cosa. ¿Me siguen hasta aquí? Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero ahora en las iglesias lo único que se busca es posición, título, ser apóstol, ser profeta. El apóstol Pablo dice: no soy ni siquiera digno. En 1 Corintios, en lo que acabamos de leer al inicio. ¿Me siguen hasta aquí? Yo espero que usted haya aprovechado el evento evangelístico que tuvimos, porque vino mucha gente inconversa. Nosotros hicimos lo que pudimos. El pastor dio un mensaje excelente sobre la salvación, pero nada como una conversación. Nada como una conversación. Dile al que está a tu lado: levántate, tienes que hacer algo. Otra cosa de las que escuché, y no le quiero acabar todo el repertorio porque lo quiero compartir en un mensaje un domingo, pero una cosa más que le quiero compartir. ¿Cuál es tu uno? En esa lista que te duele en el corazón pensar que esa gente se iría al infierno, busca un uno a quien le vas a hablar de Cristo. ¿Cuántos tienen una lista de personas que saben que si se mueren hoy se van al infierno y les duele tanto el corazón, se contristan tanto porque saben que van a morir sin Cristo? Agarra uno nada más. No te agobies por toda la lista que tienes, si es que la tienes. Agóbiate por uno, uno nada más, y haz algo por ese uno. Compártele tu testimonio. Háblale de Jesús. Háblale de la palabra de Dios. No importa que te juzguen, que te critiquen, que te rechacen, que se burlen. Nada. Hazlo. El día de mañana
después de que esa semilla florezca y dé fruto, te lo van a agradecer. Te lo digo por experiencia. ¿Alguien dice amén? Déselo más fuerte al Señor, por favor, más fuerte. All right, vamos adelante. ¿Dónde nos quedamos? Página 19 dijimos, ¿verdad que sí? All right. Ya hablamos acerca del testimonio, ¿verdad? Yo creo que con todo lo que explicamos acerca de cómo dar un buen testimonio, los fundamentos de personas del Nuevo Testamento que compartieron su testimonio, ya queda claro. Ahora vamos a ir a compartiendo las buenas nuevas, lo que es la esencia del Evangelio. ¿Qué hace el testimonio? Abre las puertas para que la gente quiera escuchar más acerca de ese hombre que cambió tu vida. ¿Me dicen amén? All right, vamos adelante, página 19. Compartiendo las buenas nuevas. La parte universal de tu mensaje de vida es el Evangelio. Las buenas nuevas de cómo podemos ser salvos, perdonados y empezar una relación personal con Jesucristo. En el momento que confías en Cristo, Él te llama y te comisiona para ser un mensajero de las buenas nuevas a las personas que no han oído o han respondido a Él. ¿Qué son las buenas nuevas? Vamos a hablar acerca de 5 cosas que debemos de mencionar en las buenas noticias. Diga conmigo, las buenas noticias, las buenas nuevas. Estas son 5 cosas que debes de mencionar acerca de las buenas nuevas, ¿ok? Número 1, Dios se hizo hombre. Romanos 1, 3 al 4. Así que me puedo relacionar con Él. Las buenas nuevas sobre el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que vino como un bebé humano, nacido del linaje de David y levantándose de entre los muertos, demostró ser el Hijo poderoso de Dios con la naturaleza santa del propio Dios. Se hizo hombre para que yo pueda relacionarme con Él. Diga conmigo, Jesús nació. ¿Se recuerdan la introducción de esta clase 401? Diga bien fuerte, Jesús nació. Dios se hizo hombre y como se hizo hombre ahora puedo relacionarme con Él. ¿Hace sentido? Eso está en Romanos 1, 3 y 4. Ahí se nos enseña ese principio. Principio número 2, Jesús murió por mis. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 15. Aquí solamente tenemos los versículos del 2 al 4. Y como Jesús murió por mis pecados, así que no moriré por ellos. Él me rescató, me libró del castigo eterno. Las buenas nuevas salvan. Si crees firmemente, ese Cristo murió por nuestros pecados, Él fue sepultado y resucitó al tercer día, como dicen que las Escrituras. El versículo, el 2 de Corintios 5:19 dice: Dios estaba en Cristo restaurando al mundo a Él, no contando los pecados de los hombres contra ellos, pero cubriéndolos. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado para decirlo a otros. Él murió por mis pecados, me rescató. ¿Me dicen amén? Número 3, Jesús destruyó a la muerte, así que tendré ¿qué? Vida eterna. Pablo dijo, en Cristo somos ¿qué? Vivificados. Jesús destruyó la muerte y a través de las buenas nuevas nos mostró la manera de tener vida que no puede ¿qué? Destruirse. Eso está en 2 de Timoteo 1:10. Número 4, la salvación es un regalo, así que no tendré que ganarlo. Ganar la salvación. Somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de la fe. Romanos 3:24 al 25. Diga conmigo, es un regalo gratuito, por ser un regalo, obvio, no por obras para que nadie que se gloríe. Y número 5, se basa en la fe. Así que solo debo arrepentirme y creer. Jesús dijo, arrepiéntete y cree en las buenas nuevas. Romanos 1:17 dice, en las buenas nuevas la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Memorice estas 5 verdades bíblicas. Diga conmigo, Dios se hizo hombre.
Jesús murió por mis pecados. Jesús destruyó a la muerte. La salvación es un regalo y se basa en la fe. 5 cosas sencillas que tienes que tener en mente cuando le hablas a alguien de Cristo y le compartes las buenas nuevas de salvación o el mensaje del evangelio. Eso, de manera bien resumida, es el evangelio. Dios se hizo hombre, así es que ahora ya puedo relacionarme con él. Número 2, Jesús murió por mis pecados, así que yo ya no voy a morir por ellos. Él me rescató del castigo por mis pecados. Jesús destruyó la muerte, así es que Él me ha dado vida eterna. La salvación es un regalo, no tengo que ganarlo, y se basa en la fe. Solamente tengo que arrepentirme y creer. Y usted dice: pastor, pero es que no se me graba, no se me graba, no se me graba. Tómele un screenshot, tómele una foto, y esa va a ser su guía cuando le predique a alguien de Cristo. ¿Cuál era el primer paso? Dios se hizo hombre y ahora puedo relacionar. ¿Sabías que te puedes relacionar con Dios? Es la relación más bonita, te llena de paz, de gozo, de alegría, una paz inexplicable. ¿Cuál es el número 2? Ahí se fija rapidito en su teléfono. Gracias a Dios por la tecnología. Aquí decía que un papelito, pero ¿quién va a estar sacando un papelito y desenvolviéndolo? Es más fácil que saque su teléfono y vea como que qué hora es, ¿verdad que sí? Y ahí tener la foto del bosquejo principal. No hay excusa. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso, Señor? No hay excusa. Si no lo puede memorizar, no lo memorice, pero déjelo ahí, ¿ok? En su teléfono. Herramientas simples para compartir las buenas nuevas. Pasos para la paz con Dios. Es un tratado. Puede repartir tratados. La ilustración del puente: Dios está a un lado y toda la gente en el otro lado, y Cristo Jesús es el hombre mismo está entre ellos uniéndolos. Eso está en 1 Timoteo 2:5. Para todos los que creyeron y lo aceptaron, Él les dio el derecho para ser hijos de Dios. En la reunión, y con esto voy a cerrar con lo del puente, ¿ok? Y nos quedamos ahí en la página 20 para la próxima semana, ¿ok? En la sesión del mediodía, para los que no pudieron venir, el predicador de la mañana en el Recharge que tuvimos aquí en la iglesia, él es director de evangelismo del Georgia Baptist Mission Board, ¿ok? Es un americano que es el director de lo que es el área de evangelismo. Y en los entrenamientos que él da a las iglesias, él contaba la historia de que en donde quiera que tú te encuentres conversando con cualquier persona, hagas la ilustración del puente, porque es la mejor ilustración para hablar acerca de Cristo. Y ahí mencionas las 5 cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? Por ejemplo, ¿ok? Dice que en una ocasión estaba en una zapatería y era pastor de jóvenes, y se fueron a predicar y a compartir el evangelio. ¿A dónde creen ustedes? A una zapatería. Y a las personas que estaban comprando, dice que él agarró 3 zapatos, y mientras conversaba con las personas y empezaba con una conversación normal, les decía: mira, tú sabes que Dios se hizo hombre. Se lo estoy parafraseando, ¿no? Y como Él se hizo hombre, ahora podemos tener una relación con Él. Nosotros estábamos alejados de Dios, y ponía un zapato aquí. Está Dios, estamos nosotros, estamos alejados de Dios. Pero como Dios se hizo hombre, Él se acercó a nosotros y acercaba el zapato para que pudiéramos tener una relación con Él. Pero no solamente eso, sino que también murió por nuestros pecados para que tuviéramos vida eterna. Y la única manera para nosotros acercarnos completamente a Él y que se nos perdonen nuestros pecados y que Él nos dé vida eterna es a través de Cristo. Y ponía un zapato que sirviera como puente, ¿ok? Un puente entre uno y el otro. Si nosotros no tenemos este puente que por amor se entregó para perdonarte tus pecados, no podemos acercarnos a Dios y tener vida eterna y ser librados del castigo eterno del infierno.
Pero un día, cuando tú decides creer en este puente que es Cristo Jesús y arrepentirte, Él te da salvación y vida eterna. Y la salvación es un regalo. Esa es la ilustración del puente. Lo hizo con zapatos. Cuenta que estando en restaurantes pone la sal de un lado, la pimienta del otro lado, y luego busca un teléfono, cualquier otra cosa, y lo pone ahí. En donde quiera que Él esté, Él dice que la mejor manera que se presta para que la gente preste atención al movimiento de las manos mientras se predica de Cristo es con la ilustración del puente. Lo único que necesitas son 3 objetos. That's it. Y con eso puedes predicar el mensaje del evangelio. Estuvo impresionante. Lo mejor de todo es que dicen que pueden venir a dar esos entrenamientos. El único detalle es que es en inglés. La mayoría de recursos que tienen las denominaciones o las organizaciones aquí en este país, los mejores recursos se encuentran en inglés. Pero ustedes lo están recibiendo en español de manera bien sencilla, con la clase 401. Hay muchas maneras, dando un tratado. Mencionó el camino romano. Un cristiano ya de antaño sabe y conoce el tratado del camino romano. Yo no sé si todavía tenemos ahí tratados del camino romano, pero eso se ha usado en evangelismo personal por años. Se lo voy a decir de manera irónica. ¿Sabe por qué ya no se usa nada de esto? Porque no se está haciendo prácticamente nada. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia como iglesia. Yo no me voy a conformar. A mí me pidieron, pastor, ya no diga eso, y paré de decirlo. No sé si se escucha mal o pone nerviosa a la gente o me pongo nervioso a mí mismo. Ya no diga eso, pastor. Pero yo acostumbraba a decir, yo le he dicho al Señor, si yo pastoreo durante un año y no se convierte mínimo una almita, yo me retiro del pastorado. ¿De qué sirve el ministerio si las almas no están viniendo a los pies de Cristo? Si no hay conversiones en la iglesia. ¿Y cómo va a haber conversiones en la iglesia si usted no predica? Si usted no comparte el evangelio con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con las personas en su vecindario, con sus vecinos, con las personas en el supermercado, con sus familiares. ¿Y cómo van a venir a la iglesia a escuchar el evangelio y entregarse a Cristo si usted no les invita? Por eso vamos a empezar una campaña próximamente y vamos a tener un domingo evangelístico donde el mensaje que se va a predicar es 100% evangelístico, para que usted no tenga miedo. Ay, es que si invito a alguien, ¿y de qué se irá a hablar? Y luego si es un tema que se va a molestar. Para que no tenga esa preocupación, vamos a dedicar un domingo al mes donde el mensaje va a ser 100% evangelístico. No le vamos a pedir que invite gente nueva, amigos suyos inconversos, los otros 3 domingos del mes, pero sí que el domingo de evangelístico usted invite a un amigo, porque se va a hablar acerca de todo lo que hemos estado enseñando. La gente se va a identificar con ese mensaje y las personas van a venir a los pies de Cristo. En el evangelismo tenemos que ser intencionales. Los otros mensajes quizás sea de exhortación, edificación, doctrinal, temático, etcétera, para la iglesia, aunque nuestros predicadores en nuestra iglesia por lo regular siempre han aprendido y les hemos enseñado, no importa el mensaje que traigas, no importa el tema que traigas, de alguna u otra manera pon a Cristo en ese mensaje, porque si no, en vano es la predicación, si Cristo no está en el asunto. Si en el mensaje no está Cristo y la cruz de Cristo y su resurrección, estamos perdiendo el tiempo mientras predicamos. ¿Me dicen amén? Así es que, ¿se anima o no? Si usted estuviera perdido y sin salvación, y si todos los cristianos que quedan sobre la faz de la tierra predicaran el evangelio de la misma manera que usted hoy lo está predicando, ¿se salvaría? Lo dejo con eso en su mente para que despertemos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vámonos a dudas o preguntas y regresamos la próxima semana. ¡Ánimo! Gloria a Dios. No me diga que no conoce a nadie.
nadie.